Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este segundo espacio de construcción colectiva que hace la práctica de educación no formal del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Santander UDES, Campus Bucaramanga. El día de hoy el tema será la responsabilidad social y empresarial con un enfoque desde la terapia ocupacional. Para ello nos acompaña desde Costa Rica Francela Monge Córdoba. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en RSE y consultoría empresarial. Para el desarrollo de la actividad de hoy se estiman 45 minutos donde Francela realizará el abordaje del tema y al final se abrirá un espacio de 10 minutos donde vamos a recibir todos aquellos comentarios y resolveremos las preguntas que surjan a través de esta charla. De antemano queremos agradecer a Francela por atender a nuestro llamado y apoyarnos en la realización de esta actividad, a todo nuestro cuerpo docente y estudiantes del programa que han sido muy atentos y asertivos en la participación de estas actividades y a la demás comunidad en general que nos acompaña desde diferentes entornos de nuestras quehaceres. Eh, para esto damos la bienvenida a Francela, quien Hola, nos va a estar acompañando. Hola, buenos días, ¿cómo estás? muy bien, por dicha. Qué bueno. Entonces, Francela, la idea es, como decía al inicio, contamos con 45 minutos para que pues nos hagan la presentación de todo el tema. A lo largo de la charla, nuestros participantes aquí por el chat en público nos van a estar realizando los comentarios y demás. Y pues al final te apoyaremos en la resolución de estas eh, preguntas que se planteen a lo largo de la tarea. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces, el espacio es todo tuyo. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora me va a ir ayudando con la presentación. Entonces, para irles contando, bueno, soy Francela Monge de Costa Rica, terapeuta ocupacional, soy especialista en responsabilidad social empresarial y quería compartir, bueno, este espacio que me invitan para hablar un poco de la responsabilidad social. Cuando yo estudié responsabilidad social empresarial, mientras iba estudiando me iba dando cuenta lo parecido que es la terapia ocupacional con esto, es decir, cuánto enfoque tenemos similar, ¿verdad? Es decir, es una forma, veo la responsabilidad social como una forma de incluirnos a nosotros como TO dentro de una empresa, dentro de un contexto laboral, desde el tema de inclusión hasta el tema de consumidores. Entonces, si gustan, me facilitan la presentación para ir avanzando ya de lleno. Ok, siguiente. Ok, importante varias cosas, entender que la responsabilidad social o un programa real de responsabilidad social tiene estos tres ejes, el eje económico, el ambiental y el social. Eso quiere decir que cuando una empresa, no sé, ayuda económicamente a una población o a una fundación o a algo, y entonces ya con eso creen que es una empresa responsable, aunque sea una fundación que es muy largo, que no tiene nada que ver con la empresa, pues ya no es tan responsabilidad social, porque este término se puso muy de moda entre las empresas. Entonces, se tiende a distorsionar el significado real de la RSE. Para que un programa sea sostenido en el tiempo, tiene que ser sostenible, tiene que ser un programa que económicamente le genere algo a la empresa como tal, es decir, que genere cierta utilidad. Entonces, cuando una empresa decide hacer programas de responsabilidad social, tiene que ir de acuerdo a su cadena de valor, ¿verdad? A lo que la empresa está haciendo. Entonces, por ejemplo, voy a contarles un par de ejemplos aquí en Costa Rica con respecto al tema ambiental. Hay una empresa aquí que es la que realiza, la que hace la mayor cantidad de bebidas. Entonces, es una empresa de bebidas de las más grandes de Costa Rica. Esta empresa lo que hace es que todos los colaboradores que entran a trabajar ahí tienen sí o sí que hacer horas de voluntariado. Unas horas las da la empresa, otras horas las tiene que dar el colaborador. Entonces, colaborador me refiero a empleado o trabajador. Entonces resulta
que ellos lo que hacen es limpiar playas, cauzales de ríos, sembrar árboles, ¿verdad? Entonces, esto es un enfoque ambiental, pero se va a convertir en un enfoque económico. ¿Por qué? Porque es una empresa que necesita el agua, necesita la parte hídrica para poder funcionar. Entonces, en Costa Rica todavía tenemos agua potable en todo el país. Si en algún momento llega a faltar el agua potable, ¿verdad? Ya llegar a hacer esa conversión de potabilizar agua es mucho más caro para una empresa. Entonces, a la empresa le sirve que todas las fuentes acuíferas del país estén bien. Entonces, que las playas estén bien, que los ríos estén bien, que haya muchos árboles, ¿verdad? Para que se produzca mucha agua y con eso poder subsistir de una forma un poco más económica que si se tuviera que potabilizar. Algo similar ocurre con los bancos y esto yo sé que pasa en muchos países. Los bancos están empezando a hacer charlas de salud financiera, ¿verdad? De finanzas personales, finanzas laborales. Entonces empiezan a enseñarle a la gente cómo utilizar el dinero, cómo se usa adecuadamente, mantener una salud financiera. ¿Y eso por qué? Porque a los bancos les sirve que las personas estén económicamente lo suficientemente bien como para que les paguen a ellos los créditos que tienen. Una persona que económicamente está mal, le va a pasar que no va a poder pagarle al banco la deuda que tiene y esto va a significar que el banco tenga una pérdida. Entonces, la situación de responsabilidad social tiene que tener un enfoque económico que vaya ligado a la parte social o ambiental, dependiendo de. Algo importante también, el término, la parte de responsabilidad social usa un término que se llama stakeholders. El término stakeholders significa partes interesadas, es decir, cuando una empresa se instala en un lugar, tiene partes interesadas, o sea, las personas que están interesadas o que son parte de la empresa son personas internas o personas externas. Entonces, por ejemplo, una persona, una parte interesada, un stakeholder interno, es el gerente, el socio, el dueño de la empresa, los colaboradores que trabajan ahí. Esos son los stakeholders internos. Luego están los stakeholders externos. Esos pueden ser los proveedores, los clientes, la comunidad, el gobierno donde se instala la empresa, porque la idea es cumplir con los stakeholders. Cuando una empresa entra a trabajar, tiene que ser un buen vecino. ¿Qué significa? Una empresa que va a dar trabajo a la comunidad, una empresa que va a buscar que la comunidad crezca, ¿verdad? Todo lo contrario pasa con las empresas que llegan a un lugar y más bien desarman o destrozan un lugar o el ambiente, etc. Muchas empresas tienen por la característica como tal, tienen una situación y es que tal vez perjudican una zona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por otro lado, crean programas de responsabilidad social como para compensar un poco ese daño que pueden causar. Por ejemplo, les voy a dejar un ejemplo que tengo muy cercano. Yo vivo muy cerca de un estadio de fútbol. Y aquí el fútbol es como mucho movimiento y mucha gente, y mucha locura y mucha bulla y llegan barras, ¿verdad? Entonces, al final los vecinos no nos gusta mucho tener un vecino de estadio, ¿verdad? Por todo lo que se puede dar alrededor, pero entonces ellos compensan creando programas de becas para niños de la comunidad, para que puedan estudiar y que puedan estar en una escuela de fútbol y que también crean programas de, no sé, de salud dentro de la comunidad para que la gente pues esté más tranquila. Entonces eso también va a compensar el hecho de que no van a recibir tal vez tantas demandas o algo así, ¿verdad? Entonces la responsabilidad social algunas veces se hace para compensar y lo ideal más bien sería por un tema de conciencia, de concientización. Siguiente con la diapositiva. Ok, hay una ISO que es la ISO 26000 que
que es la que habla de responsabilidad social. Aquí en Costa Rica no es certificada, o sea, no es certificable, una empresa no se puede certificar como responsable socialmente porque la verdad tiene que tener demasiados parámetros. Puede tener programas de responsabilidad social, unos más grandes que otros, unos más bien empleados que otros, pero no los han validado como para certificarse, no sé cómo funcionará en otros países. Sin embargo, es un tema que crece y está creciendo mucho y entonces es tan importante que nosotros entendamos un poco cómo funciona la ISO 26000 para ver en qué momento nosotros podemos actuar como terapeutas ocupacionales. La ISO 26000 habla de 7 materias fundamentales. Cada materia fundamental tiene un asunto, tiene una serie de asuntos de los que se tienen que ir tratando. Entonces hay estas 7, que es la 1, gobernanza, la 2, derechos humanos, la 3, prácticas laborales, la 4, medio ambiente, la 5, prácticas justas de operación, la 6, consumidores y la 7, participación activa en la comunidad. Entonces, de esas 7 materias fundamentales, si quiere leer la siguiente, hay 4 que yo veo que están más asociadas al tema de TEO. Entonces voy explicándoles una a una para que entendamos. Si alguna persona ha estudiado algo relacionado con responsabilidad social y pues encuentra algo más o más bien no está como tan de acuerdo, tan seguro, o hay algo más que puedan compartir, sería genial, ¿verdad? Pero eso es lo que yo he encontrado. Estas 4 materias fundamentales, que es la 2, la 3, la 6 y la 7, tienen diferentes asuntos y es donde consideré que es donde más nos podemos incluir, tanto por un tema de inclusión laboral, pero también como un tema de inclusión en la sociedad. Por ejemplo, la parte de asuntos consumidores, que no tiene que ver con inclusión laboral, pero sí tiene que ver con una inclusión social, ¿verdad? De una persona, de un consumidor, ¿ok? Ahora, si gusta, me da la siguiente. Ok, basado en derechos humanos, la siguiente. Los derechos humanos tienen 3 asuntos, de los 3 asuntos que consideré que son los que más estamos inmersos nosotros como TEO. Habla de la discriminación de grupos vulnerables, es el asunto 5, el asunto 7, derechos económicos, sociales y culturales, y el asunto 8, principios y derechos. ¿Qué hace la ISO 26000? La ISO 26000 es como una guía para que las empresas vayan haciéndole como check a lo que ellos van haciendo dentro de la comunidad o dentro del espacio donde llegan a instalarse. Entonces, una empresa tiene que velar por los derechos humanos de sus stakeholders. Entonces, si gusta, me da a la siguiente. Ok, con respecto a discriminación. Okay. Aquí habla eso que yo voy anotando, que está en esta presentación a mano derecha, es tomado directamente del documento de la ISO 26000. Entonces, ellos, ¿qué es una población vulnerable o qué es un grupo vulnerable? Se habla de mujeres y niñas, personas con discapacidad, niños, pueblos indígenas, migrantes, personas que por su casta o por su raza son discriminados también. Otros grupos vulnerables que incluyen, por ejemplo, los ancianos, que hablan ahí, adultos mayores, desplazados, los pobres, analfabetos, personas portadoras o que padecen de VIH, SIDA, minorías y grupos religiosos, ¿ok? Entonces, todas las personas que son grupos minoritarios o vulnerables son los grupos vulnerables a los que nosotros podemos dirigirnos. ¿Cuántos TEO conocemos que trabajan con personas con discapacidad o que trabajan en poblaciones indígenas o que trabajan con migrantes, ¿verdad? Aquí hay pues varias fundaciones donde tengo varios colegas trabajando con cada uno de estos grupos vulnerables. Nosotros nos incluimos en cada uno de esos. Empoderamiento de mujeres, el tema de cuando llegan migrantes, ¿verdad? De cómo instalarlos, cómo hacer que funcionen dentro de nuestra sociedad. Todos estos grupos vulnerables sí conozco a algún colega que esté trabajando con estos. Si gusta, le da a la siguiente.
¿ok? Este, con respecto a derechos humanos, voy a leer textual eso que dice ahí. Dice, toda persona como miembro de la sociedad tiene derechos económicos, sociales, culturales indispensables para su dignidad y desarrollo personal. Entre ellos incluyen el derecho a la educación, a un trabajo en condiciones favorables y justas. Y aquí me detengo en el tema de favorables y justas. ¿Eso qué significa? Que para poder crear un empleo favorable y justo dependiendo de las necesidades de cada persona, se supone que hay que adaptar, ¿verdad? Esos puestos, esas funciones, ¿ok? Y ¿quiénes somos especialistas en adaptación de puestos de trabajo? Bueno, pues nosotros. Entonces, un terapeuta ocupacional tiene la capacidad de adaptar un puesto, de adecuar funciones, de adecuar horarios. Yo trabajé en una empresa con un compañero que tenía una condición de discapacidad y dentro de la condición de discapacidad él tenía que ir al baño 2 veces al día durante la jornada de trabajo. El baño estaba adaptado, todo era para que él fuera de una forma independiente y él para ir de forma completamente independiente y poder hacer todo con toda la rutina de ir al baño con una tranquilidad, ¿verdad? La empresa le tenía que dar 1 hora cada vez que iba al baño. Entonces teníamos un horario, sabíamos que de tal hora a tal hora él no estaba porque estaba en el baño y de tal hora a tal hora en la tarde tampoco estaba porque estaba en el baño. ¿Qué es esto? Esto es un trato favorable y justo, porque estamos buscando una mayor independencia en una persona y que tenga la tranquilidad, ¿verdad?, de estar en un entorno laboral donde no tenga el miedo de ser despedido por su condición, por su situación. Entonces, en este caso, eso, algo tan básico como si se adaptó el baño y se adaptó la puerta, el escritorio donde trabajaba el muchacho, en realidad las adaptaciones fueron muy básicas porque por dicha el edificio cumplía muy bien con todo, pero se tuvo que adaptar también, adecuar su horario. Entonces, estas 2 horas que él no estaba, ¿verdad? Eran horas que nosotros sabíamos que no estaba y no había mayor problema. Eso es una adecuación que se puede hacer, algo tan básico como un espacio más de tiempo para algo que realmente lo requiera. Eso entonces es con respecto a los derechos económicos. Todas las personas que somos productivas en una edad productiva y quisiéramos incluirnos en un entorno laboral, ya sea dentro de una empresa o hacer o formar una pyme, pues lo que busca aquí o lo que dice la ISO es que la empresa debe promover para que toda la persona miembro de sociedad tenga derechos económicos y sociales y además el derecho a un trabajo en condiciones favorables. Siguiente, ¿ok? Los principios fundamentales de derecho de trabajo. Algo importante aquí es las oportunidades laborales, ¿verdad? Es permitir o proporcionar una oportunidad laboral de crecimiento dentro de un espacio de trabajo. Aquí también no solamente se habla de personas con discapacidad, aquí se da mucho también el tema de la representación equilibrada de mujeres, ¿verdad? En cargos directivos. No sé si en sus países pasa, yo creo que eso es como de Latinoamérica, que las mujeres no ocupan tantos cargos directivos, ¿verdad? Entonces, hay ya políticas donde establece que la misma cantidad de hombres y mujeres en los cargos directivos. Igualmente con el tema de ascenso, de capacitarse, de crecer dentro de un ambiente de trabajo, que todos tengamos los mismos derechos y la misma oportunidad de ascenso. ¿Para quiénes? Para todos, igualdad de oportunidades, pero con condiciones favorables. Eso implica que a los grupos vulnerables posiblemente se tenga que hacer una adecuación mayor, ¿verdad? Entonces, un tema, por ejemplo, en Costa Rica tenemos una ley que las empresas públicas tienen que contratar un 5% de personas con discapacidad.
son muy vivazos, se van ahí entre los recovecos y al final no lo hacen, que no hay plazas o que una cosa o la otra. Entonces, lo que busca la responsabilidad social es concientizar a los patronos para lograr no solamente que la gobernanza, o sea, que las leyes se cumplan como tal, sino que vaya un poquitito más allá, un tema de conciencia, un tema de valores y un tema de buenos vecinos, que era lo que les decía hace un ratito. A la siguiente. ¿Okay? La otra materia fundamental asociada que consideré que aplica en terapia ocupacional son las prácticas laborales. Estas tienen unos asuntos, son 4 asuntos los que encontré donde nosotros nos podemos incluir, que es el asunto 1, que trabajo y relaciones laborales, el asunto 2, las condiciones de trabajo y protección social, asunto 3, la salud y seguridad en el trabajo, y el asunto 4, que es el desarrollo humano y la formación en el lugar de trabajo. Si gusta, la siguiente. El asunto 1, el asunto 1, que son las relaciones laborales. La frase que viene justa dice que una organización debe asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y no discriminar, ya sea directa o indirectamente, ninguna práctica laboral. Y con esto, importante, ¿verdad? Es que la relación laboral, cuando una persona entra en una relación laboral, la relación laboral tiene 2 partes, ¿verdad? Los empleados y el empleador, o los colaboradores y el empleador. Entonces, a los dos se les confieren derechos, a los dos se le imponen obligaciones también. Y esos derechos y obligaciones van en beneficio de la organización, o sea, de la empresa, pero también de la sociedad. Algo también que me llama la atención o que hay que tener un poco de cuidado con el tema de trabajo y relaciones laborales es el hecho de no discriminar, pero no tanto la discriminación negativa, existe también la discriminación positiva, no sé si han escuchado ese término. Es esa discriminación que por una directriz personas no aptas son consideradas para un puesto de trabajo solamente porque la directriz dice que un porcentaje tienen que ser, no sé, un grupo vulnerable. Y resulta que llega otra persona que tiene más capacidad, que tiene más aprendizaje, que tiene más calificación para un puesto y se toma en cuenta la otra nada más porque existe la directriz. Aquí hay que tener un poco de cuidado de no caer en eso, ¿verdad? De no caer en esa discriminación positiva de se contrata porque yo lo traje porque tiene esa discapacidad y hay que contratarlo. Y resulta que puede llegar a frustrar a esa persona que están contratando porque no puede llegar a tener, no tiene tal vez las destrezas para lo que se requiere en ese puesto. O el patrono se va a frustrar también por lo mismo, ¿verdad? La idea es buscar una productividad. Entonces, cuando se habla de trabajo y relaciones laborales, desde el momento de que se hace la inclusión, desde el momento en que la persona entra a trabajar, o tiene que tener las destrezas o tiene que tener la capacidad de irlas desarrollando o el acompañamiento de irlo desarrollando también. Siguiente. Ok, con respecto a condiciones de trabajo y protección social, las condiciones de trabajo son lo que tiene que ver con salarios, jornadas laborales, descanso, vacaciones, prácticas, medidas disciplinarias, despidos, todo lo que tenga que ver con condiciones como tal, que en el lugar haya agua potable, que hayan servicios sanitarios, que haya un espacio para comedor, que tengan pues acceso a servicios médicos. Esas son las condiciones laborales que se buscan, las condiciones de trabajo. La protección social se refiere a las garantías jurídicas y políticas, que ahí también tiene que ver con orientadas a mitigar la reducción de ingresos que puede tener un colaborador al existir un accidente de trabajo, por ejemplo, o una enfermedad, o el tema de la maternidad o la paternidad también. Entonces, o vejez, el desempleo, es decir, es como buscar las garantías en caso de que exista una disminución en sus ingresos también, ¿verdad? Aquí hay que tomar algo en cuenta
Sé que muchos países tienen un programa como el que se maneja aquí. Aquí se maneja el programa de CAIPAD. Los CAIPAD son centros de atención integral de adultos con discapacidad. Los CAIPAD, eh, dependiendo de las personas que estén trabajando, los profesionales que estén trabajando en los CAIPAD, nos encontramos muchachos con discapacidad que tienen la posibilidad de ingresar en un espacio laboral, ¿verdad? TEOs que trabajan en CAIPADs que los ponen a trabajar, que buscan empresas o que buscan programas de emprendimiento, pymes con la familia, etcétera. Pero por otro lado también nos encontramos algunos CAIPAD que es una guardería, ¿verdad? La guardería nada más para que las personas con discapacidad estén ahí recibiendo ciertas terapias y algunas cosas y haciendo algunas actividades mientras la familia va a trabajar. Entonces eso no aplica. Cuando un CAIPAD, conozco varios que están haciendo el proceso de inclusión, tocan las puertas en las empresas y muchas veces las empresas no dan la oportunidad. Entonces, lo que se hace es que se realiza como una práctica supervisada, como una pasantía. Entonces, la pasantía se trata de que se incluye al muchacho con discapacidad o a la persona con discapacidad a un puesto de trabajo, pero siendo parte del CAIPAD, es decir, que todas las garantías, las condiciones y la protección social sea por parte del CAIPAD. Es igual que cuando nosotros hacemos práctica supervisada en la U, que nos mandaban a diferentes lugares, pero nuestro seguro, por lo menos aquí en Costa Rica, lo que funciona es así, el seguro médico a nosotros nos funciona como cuando somos estudiantes, ¿verdad? Un seguro de estudiante o el seguro del Instituto de Seguros, que es lo que tenga que ver con accidentes. También la póliza era pagada por nosotros, por la universidad, es decir, lo cubría la universidad. Entonces nosotros estamos en un ambiente de trabajo, pero si nos pasa algo, la póliza es la de la universidad, algo así. Resulta que eso pasa con esos muchachos. Ellos van a un entorno laboral, cumplen un horario, cumplen todo lo que tenga que ver con las obligaciones. Sin embargo, pasan dos cosas, igual que nosotros cuando vamos a práctica, no nos pagan, más bien pagan para eso, no nos pagan, pero la parte de seguridad la cubre el CAIPAD. Entonces, pues se puede decir que está bien, ¿verdad? El problema se da cuando he encontrado muchas personas que tienen mucho tiempo de estar haciendo una práctica supervisada. Es decir, ya son casi colaboradores de la empresa y resulta que tienen 6 meses de estar trabajando, cumpliendo el horario, haciéndolo todo bien y todavía la empresa no los contrata, ¿verdad? Entonces, eso puede tener una repercusión negativa porque el muchacho se siente ya parte de la empresa, ha aprendido, ha adquirido todos los conocimientos de la empresa, pero no es contratado. Entonces, ya no es tanto de sus condiciones de trabajo, no son iguales al resto de las personas. Entonces, si uno va a tener uno de esos talleres o un CAIPAD o es parte de y va a incluir a una persona, pues cuidar que no pase de práctica en práctica, sino que más bien se busque una verdadera y una real contratación. ¿Qué hacen las empresas? Termina el muchacho de la práctica y no lo contrataron, aunque tenga las capacidades, aunque tenga todo por miedo, por los mitos que se dan en torno al tema de discapacidad, que eso todavía hay muchas empresas que lo tienen. Entonces sí hay que buscar más bien que sean, o ya sea empresa de que sea responsable o que tenga la oportunidad o las ganas de hacer una inclusión laboral, o más bien buscar una pyme o buscar la forma de que ellos mismos hagan un emprendimiento. Siguiente. Ok. Con respecto a salud y seguridad en el trabajo, nosotros como TEO tenemos la capacidad para trabajar en tema de prevención.
prevención de lesiones, prevención de accidentes, etcétera. Aquí voy a leerles esto que está aquí anotado porque me gusta mucho como lo dice. Dice que las empresas tienen o que la empresa o la organización debe buscar la adaptación del ambiente de trabajo a las necesidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores. ¿Quiénes son los profesionales o cuáles profesionales tienen la capacidad de hacer adaptaciones de un ambiente de trabajo dependiendo de las necesidades fisiológicas y psicológicas de un trabajador? Bueno, nosotros, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad, esa capacidad de hacerlo, ese expertise y ese conocimiento. Entonces, me gusta mucho que esa frase esté incluida dentro de la ISO 26000 como tal, porque es la forma en que nosotros trabajamos, ¿verdad? La parte ergonómica, la parte de prevención de riesgos, y obviamente cuando ya hay una inclusión de personas con discapacidad, pues ya nosotros podemos también tomar en cuenta otras cosas, porque también habla que la organización tiene que abordar de maneras específicas los riesgos de salud y la seguridad humana que afectan de forma diferente a ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, una mujer embarazada afectan la seguridad ocupacional diferente a una mujer que no está embarazada, a hombres o a personas trabajadoras en circunstancias concretas. Por ejemplo, las personas con discapacidad, los trabajadores sin experiencia, muy jóvenes o incluso trabajadores adultos mayores. Ahora se está dando mucho que una persona adulta mayor después de su pensión buscan trabajo, quieren, si se sienten aún quieren seguir aportándole a la sociedad, entonces buscan trabajo. Y hay muchas empresas que no contratan a adultos mayores y la verdad es que el aporte que da es enorme, ¿verdad? Entonces, con esto también nosotros podemos adaptar puestos dependiendo de sus necesidades. Siguiente. ¿Ok? Esto me gusta mucho, dice desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. Aquí es importante tomar en cuenta que la formación o el desarrollo de la persona, el crecimiento por capacitaciones, ascender, oportunidades de crecimiento dentro del trabajo, siempre pues es bueno que una empresa lo tenga, que la empresa tenga la posibilidad o me dé la posibilidad de crecer ahí dentro de la empresa, siempre va a ser un plus, ¿ok? Siempre va a ser algo bueno. Pero algo que a veces no se toma en cuenta o que en algún momento no se estuvo tomando en cuenta y que ahora es como un poco mejor, es el tema del desarrollo humano. ¿Qué significa? Ver al trabajador como un ser integral. Ver al trabajador como un papá o una mamá en una familia, como una persona que tiene oportunidad de tener sus tiempos, ¿ok? Entonces, en esta parte de la ISO 26000, en este asunto, hablan mucho sobre el desarrollo humano, es decir, la persona dentro de su rol de vida. Y aquí nos vamos a las esferas ocupacionales de actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales que todos tenemos. También tenemos un tiempo para descansar, también tenemos un tiempo para productividad, pero también tenemos que sacar un tiempo para el tiempo libre, una participación social, es decir, somos seres integrales, la empresa ya tiene que dejar de ver al trabajador como nada más el empleado que llegue en el número tal, sino como una persona integral que tiene las mismas necesidades o que tiene más bien una vida fuera de las 8 horas o más que están dentro del entorno laboral. Entonces, aquí es donde nosotros podemos incluir dentro de nuestras charlas la mejora de la calidad de vida de las personas cuando son trabajadoras. Ahorita hay muchas empresas que buscan eso, que buscan un bienestar integral de los trabajadores, porque sabemos muy bien, yo trabajé en una empresa durante mucho tiempo y me acuerdo que le decían a la gente, los problemas de su casa los tienen que dejar en su casa, y los problemas de trabajo los tienen que dejar en el trabajo. Eso se habló durante mucho tiempo y poco a poco la situación fue cambiando y nos fuimos dando cuenta que eso es mentira, jamás se puede dejar un problema en la casa cuando yo estoy en mi trabajo, me va a distraer. Fijo, me va a distraer una situación que yo esté viendo con un hijo, con una pareja o con un perrito de mi casa, me va a distraer trabajando.
Igualmente, al revés, si yo tengo problemas laborales, voy a estar estresado en mi casa también. Es inevitable porque somos seres integrales. Entonces, este asunto me gusta porque desenmascara esa situación, es decir, le exige a tener una visión diferente a un patrón de que somos seres integrales, de que nos desarrollamos, sí, formación en el lugar de trabajo, pero desarrollo humano. Siguiente. Ok, con respecto al tema de asuntos consumidores, si quiere me la da la siguiente. Ahora, asuntos consumidores no es tanto la inclusión laboral. Asuntos consumidores es más un tema de inclusión social, de las personas que están trabajando ahorita con grupos vulnerables en ámbito social completo, ¿verdad? No solamente para una inclusión laboral, sino que se desarrolle dentro de una sociedad de una forma justa, entendiendo sus derechos y reclamándolos también. Entonces, algo importante, déjeme ver, ok. Algo importante es el asunto, bueno, el asunto número 1, si gusta, le da la siguiente. El asunto número 1 habla de varios temas. Habla de prácticas justas de marketing, habla de información objetiva e imparcial y habla de prácticas justas de contratación. No significa contratación de contratos de trabajo, sino más bien contratación de servicios, contratación de, no sé, de contratos que se firman para ir a vivir a un lugar, todo el tema de contratos como tal. Ahí no me metí tanto, sino más bien me voy para la parte de prácticas justas de marketing. Les comento que cuando una empresa tiene programas de responsabilidad social robustos, ¿verdad? Grandes, un programa o a veces hasta tienen departamentos de responsabilidad social, las áreas de mercadeo y publicidad tienen que primero pasar un filtro por esos departamentos de responsabilidad social. Entonces, esas áreas de publicidad hacen toda su propuesta publicitaria y la tienen que entregar al Departamento de Responsabilidad Social para que sean evaluados. Durante algún tiempo yo trabajé en contabilidad, nada que ver con terapia ocupacional, fueron mis inicios como trabajadora. Estudié una parte de contabilidad y yo me daba cuenta cómo los auditores contables tenían una sensibilidad, una capacidad para encontrar ese dedazo. Uno puso un numerito de más o de menos, o es una coma donde no tenía que ir. Y ellos tienen esa capacidad de encontrar esos errores como auditores contables. Bueno, pues resulta que me pongo a estudiar terapia ocupacional y empiezo a generar una sensibilidad de encontrar, de detectar mensajes discriminatorios. Puedo detectar cuando un lenguaje ya no es tan inclusivo o cuando un lenguaje sí es inclusivo. Yo creo que a todos nos pasa, estamos viendo tele, estamos viendo las noticias y de pronto nos damos cuenta que dijeron una palabra que no está bien referida hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces ya nos sentimos hasta incómodos y me ha tocado a veces, hasta les escribo, ¿verdad? Porque molesta un poco. Entonces, esto de las prácticas justas de marketing pasa que muchas veces al pasar por el filtro de responsabilidad social y si dentro de un programa o dentro de un departamento de responsabilidad social exista una figura tan fuerte como terapia ocupacional, nos podemos tener la capacidad de una vez distinguir o detectar mensajes si son discriminatorios o ofensivos. ¿Qué pasa con esto y cuál es la ventaja de una empresa que tenga un departamento así tan sólido? Bueno, es una empresa que se va a evitar una demanda, porque ahora, por dicha, se está dando mucho el tema de demandas y la gente está tomando ya sus derechos como tal. Entonces, y también tenemos la oportunidad de denunciar cuando una empresa lo hace, ¿ok? Con respecto al tema de contrato, les decía que no es tan de lleno, sin embargo, en una parte dice que los contratos tienen que estar escritos en un lenguaje claro y comprensible.
Y ese lenguaje claro y comprensible tiene que ir a grupos vulnerables. Habla incluso de cuando hay una persona que no sabe leer, ¿verdad? O una persona que no entiende un idioma. A la siguiente. ¿Ok? Acceso a servicios esenciales. Vamos a ver, en este asunto indica que el Estado es responsable de garantizar que se respete el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, ¿verdad? Y entre esas necesidades básicas, además de agua potable, además de sistema de iluminación, no sé, educación, también está la parte de salud. Muchas veces, por ciertas circunstancias, el Estado no puede garantizar en todos los lugares estas necesidades básicas. Así que la invitación en responsabilidad social, la ISO hace una invitación a la empresa a contribuir en el cumplimiento de este derecho. Aquí yo me voy a detener un momentito nada más para conversar por lo que yo metí esto aquí. Es por esa situación que se está dando actualmente. Estamos en una crisis por una pandemia mundial, ¿verdad? Es decir, es una crisis mundial donde muchos sectores están en temporada cero, al menos aquí en Costa Rica, el sector turismo. Teníamos temporada alta y temporada baja, ahora es temporada cero y Costa Rica vive del turismo. Entonces, temporada cero significa ingreso cero. Otros sectores, el ingreso ha bajado muchísimo. Yo estoy segura que todos ustedes entienden de lo que estoy hablando. Entonces nos hemos dado cuenta de muchos colegas que han dejado de recibir a sus usuarios, ¿verdad? O atender a sus usuarios, porque aunque ellos son parte de un servicio esencial de un usuario, no tienen la posibilidad o la capacidad para pagar. Entonces aquí es donde se invita a ofrecer, cuando se esté permitido, una tarifa que proporcione una subvención a las personas que lo necesitan, dice acá. Eso habla la ISO. Sé también de muchos colegas que están trabajando ad honorem o están haciendo un convenio de bajo costo. Tal vez el colegio había dicho que se cobraba tanto, pero se hace un convenio legal, ¿verdad? Donde justifique que la persona no tiene la oportunidad de pagar el total por la situación que se está dando. Entonces, esto tal vez no afecta la parte, o sea, no afecta la parte de inclusión laboral, pero nosotros como TEOs, como garantes de salud también, podemos tener la oportunidad de dar oportunidad de recibir los servicios de salud de una forma un poco más económica si tenemos la oportunidad. Siguiente. ¿Okay? Con respecto a educación y toma de conciencia, aquí igual no es un tema de inclusión laboral, es un tema de consumidores. Es un tema de que el consumidor desfavorecido, el que está vulnerable, el que no puede leer, el que por su discapacidad no tiene el conocimiento, pueda tener la oportunidad de recibir los productos y entender lo que tiene cada uno de los productos, ¿ok? Que no nos vayan, esto es más que todo como para evitar estafas. Ahorita en mi país se están dando estafas por medio de unas personas ahí pésimas, malas, que se están haciendo pasar por los bancos estatales y lo que están haciendo es estafando a los adultos mayores. Eso es lo que más se está dando. Entonces aquí nosotros tenemos la oportunidad de hacer una educación a los consumidores, hablarles en su lenguaje para evitar esa estafa, para evitar que les digan o hagan cosas que no son adecuadas, ¿ok? Siguiente. ¿Ok? Por último tengo la parte de participación activa en la comunidad. Aquí hablan, si me a la siguiente, hablamos de 4 asuntos. El asunto de educación y cultura, el asunto de creación de empleo, el asunto de salud y de inversión social. Si gusta la siguiente, que es educación y cultura. Aquí lo que se busca es, pues, promover, ¿verdad?, las oportunidades de aprendizaje. Algo, bueno, aquí en Costa Rica, nosotros, las personas sordas,
tienen una cultura sorda, así le llaman. Y resulta que por dicha se está poniendo de moda en Costa Rica que la gente está aprendiendo lesco, que es el lenguaje de señas costarricense. ¿Qué es lo que busca eso? Busca que esa cultura se impregne en todas las personas, sordas o no. Entonces, en este caso, somos parte de la promoción de esa cultura, de la educación y del respeto a los derechos humanos, ¿ok? Genera un sentido de identidad también. Igualmente, con la población indígena se está dando que se está incluyendo dentro del sistema hospitalario para poder, para que las personas sean atendidas, las personas indígenas en Costa Rica sean atendidas en el hospital que les corresponde y tengan su traductor, tengan a la persona que les va a explicar con sus palabras lo que se quiere, porque hace un tiempo no se hacía, entonces las personas no se tomaban los medicamentos de forma adecuada o no entendían lo que les estaba pasando. En cambio ahora ya al generar esa cultura, al educar, ¿verdad?, el sistema hospitalario, pues ya tenemos muchos doctores o enfermeras que son parte de la comunidad indígena y que ellos más bien le explican al resto de pacientes cómo es lo que les está pasando o cómo funciona su situación actual. La siguiente. ¿Ok? Aquí se habla, algo que me gusta mucho, es la creación de empleo y el desarrollo de habilidades. No es solamente una empresa, vamos a ver, una empresa que inclusiva no necesariamente es una empresa que tenga en su planilla personas con discapacidad. Una empresa inclusiva puede que dentro de sus stakeholders tenga como, por ejemplo, como proveedor algún producto de una empresa de personas con discapacidad. Entonces, esa empresa está promoviendo para crear un empleo, para crear empleo a un grupo, ¿verdad?, vulnerable. Entonces, a ellos es que le compran, qué sé yo, la papelería, los uniformes, etcétera. Entonces, aquí hay muchísimas empresas que antes de irse por el precio, se van por que su stakeholder sea su proveedor, sea una empresa inclusiva, por ejemplo, que no pueden ellos ser inclusivos dentro de su espacio de trabajo por X o Y motivo, pero sí puede incluir dentro de sus stakeholders, su proveedor, es decir, un proveedor es una persona que vive de esa empresa también. Entonces, al final de cuentas, la creación de empleo, ¿verdad?, aunque sea, aquí sí pasa eso, aunque sea un poco más caro comprar los uniformes a X empresa que a esta otra, bueno, pues en esta se contratan, no sé, jefas de hogar, o en esta la confeccionan personas con discapacidad, o esta empresa está hecha nada más de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una creación de empleo que no necesariamente está dentro de su planilla. Entonces, eso nosotros también lo podemos promover, ¿verdad? Crear esas pymes que vayan a ser proveedoras de servicios o de productos de unas empresas más grandes. Esa empresa más grande se va a ver beneficiada porque eso va a ser parte de su programa de responsabilidad social empresarial, siendo esta empresa responsable también. ¿Ok? Siguiente. Con respecto a la salud, se ha hablado mucho en casi todos las materias fundamentales, se habla del tema de la salud. Las empresas deberían respetar el derecho a la salud y contribuir dentro de sus posibilidades a la promoción de la salud, también a la prevención de enfermedades. Algo que dice también es que se pueden incluir campañas de salud pública. Entonces, con esto me voy a lo siguiente. ¿Qué gana una empresa participando, por ejemplo, en una feria de salud de la comunidad o participando en una campaña de salud pública dentro de la comunidad? Okay, resulta que gana un montón. ¿Por qué? Porque en esa comunidad donde esa empresa se instaló, el 90% de sus trabajadores son personas pertenecientes a esa comunidad. Y si resulta que yo le cuido a la mamá, si yo como empresa, le ayudo para que la salud de la mamá de ese trabajador, de la hija de esa trabajadora, del hijo de ese trabajador, sea una persona con buena salud, si yo ayudo a esa situación, pues voy a prevenir
que esa mamá, que esos hijos se enfermen, y al prevenir que esa mamá y que esos hijos se enfermen, ese trabajador no va a ser más bien productivo, ¿verdad? Porque si hay una persona enferma dentro de mi ambiente de trabajo, yo no voy a trabajar tan bien, voy a estar pensando en él, voy a estar ausentándome para acompañarlo a sus citas, para hacer esto y lo otro. Entonces, y voy a estar estresado, incluso deprimido, así que no voy a ser productivo. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Buscan dentro de la comunidad que están, hacen ferias de salud donde participan directamente las familiares de los trabajadores y no porque son muy buenas las empresas, ¿verdad? Sino porque hay un retorno económico que también tiene. Es decir, la responsabilidad social no es porque, ay, somos muy buenos, es también porque tiene que existir el retorno económico. Entonces vamos a prevenir que ese trabajador trabaje mal, que se enferme, que se estrese y que se ausente por acompañar a la familia o incluso que se deprima. ¿Ok? Y por último, el último asunto es la inversión social. ¿Ok? Estamos hablando que son 7 materias fundamentales, cada una tiene una cantidad de asuntos, andan más o menos unos 6, 10 asuntos, es un promedio que pueden andar. Y el asunto 7 de la última materia fundamental habla sobre el tema de filantropía, que son esas empresas que donan porque sí a una fundación, porque quiso, porque le gustó, porque se le da y punto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Algo importante es que, pues sí, puede ser un programa de responsabilidad social, donar X a una fundación X, ¿ok? Porque quiso, porque le gustó. Pero eso no significa que solamente sea una empresa responsable por eso. Aquí en Costa Rica se da la Teletón se da en diciembre. Entonces los trabajadores todo el año ahorran para llevar un cheque y participar y decir en la Teletón, aquí vengo con el cheque por parte de todos los colaboradores. Y entonces todo el mundo les aplaude y qué cargas que son. Pero resulta que sus trabajadores están estresados, no tienen salud ocupacional adecuada, están pasando situaciones complicadas, no se les está pagando adecuadamente, el resto de sus stakeholders está siendo discriminado. Prefirieron pagarle a ese proveedor que me está dando algo que está vendido ahí o que lo compraron de una forma ahí tal vez no tan legal. Entonces, al final de cuentas, todo el programa de Teletón, ¿verdad? Donde le aplaudieron por llevar un cheque, no valió de nada si el resto de sus stakeholders no están viendo una responsabilidad social real. Entonces, si bien se puede hacer una filantropía porque el patrón o el dueño de la empresa se dio cuenta de una fundación X a la que le quiere ayudar, se puede hacer. Algo importante que dice, me gusta mucho, voy a buscar para leérselo textual, dice, una empresa debería evitar acciones que perpetúen la dependencia de la comunidad en las actividades filantrópicas de la organización. ¿Eso qué significa? Que si la empresa decidió donarle a X fundación, pues esa fundación no tiene que vivir de esa empresa. Tiene que más bien la empresa le puede ayudar para que vayan creando empleos o creando una forma de inversión o creando algo para que dentro de unos años ya no le ayude a esa fundación, sino que se van para otra. Entonces, casi siempre las empresas buscan fundaciones que estén cerca del lugar de trabajo, de donde están instaladas, o que sus colaboradores sean parte de, ¿verdad? O beneficiados con. Entonces, la empresa ayuda a una escuela, pero resulta que todos los hijos de los colaboradores están en esa escuela. Eso es positivo, tiene un retorno económico, esa escuela va a estar bien, significa que los hijos van a estar educados bien y significa que el trabajador va a estar tranquilo trabajando. ¿Ok? Que no es lo mismo a la empresa que está en una zona, no sé, pongámosle la capital del país donde son ustedes, y resulta que decidió donarle a un centro de adulto mayor que está en una zona rural, larguísima, y no se sabe, nadie sabe quiénes son, cómo son, nada, y la empresa decidió donarle a ellos. Eso es una inversión filantrópica que puede ser parte, pero no necesariamente es del todo responsable. No sé si me voy a explicar. Se puede hacer, pero no significa que con eso ya es una empresa responsable, ¿ok?
Y ya, por último, nada más les dejo una pequeña reflexión. Si gusta, me pasa la última. Siguiente. Ok. Nosotros como terapeutas ocupacionales, dice, el terapeuta ocupacional requiere constantemente de centrarse en la persona y su vida ocupacional. Esto no es menor, esto es el arte de nuestra profesión. Me encanta esa frase de Gary Kirchhoffner y la verdad es que es una forma pues de acabar con esto. Cualquier duda que tengan, estoy pendiente. Vamos a ver, aquí tengo algunas preguntas. Ok. Karen me dice cómo me fue en la experiencia que tuviste para dar el enfoque de terapia ocupacional en el tema. Bueno, les contaba que cuando yo estaba estudiando, yo trabajaba en una empresa en la parte de salud ocupacional y deciden abrir el área de responsabilidad social, a la cual yo no tenía ni mínimo conocimiento. Y en Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene una especialización en responsabilidad social. Entonces, como para tener mayor conocimiento, me metí a llevar ese curso. Mis compañeros eran de todas las materias, desde trabajadores sociales hasta mercadólogos, periodistas, de todo. Y cuando yo iba estudiando, me iba dando cuenta cómo estamos nosotros inmersos en esto y por qué no lo sabíamos. Es la forma perfecta de vendernos, ¿verdad? De vendernos como terapeutas ocupacionales dentro de una empresa. Me iba sintiendo cada vez más identificada con el tema y me parecía increíble que un ámbito tan seco como el ámbito laboral pudiéramos estar tan incluidos o tan inmersos nosotros. ¿Qué más? Acciones inclusivas se pueden llevar a cabo dentro de las empresas para personas con discapacidad. Bueno, acciones inclusivas van en todos sus stakeholders, desde clientes. Por ejemplo, aquí conozco una empresa que el menú está escrito en braille. También aquí hay una empresa que contrata a muchísimas personas sordas y entonces ellos es el lugar de encuentro de las personas sordas. Todos van a ese restaurante a comer porque ahí tienen la oportunidad de comunicarse adecuadamente. Y una de esas empresas es hermana donde yo trabajé, así que daban las clases del ESCO a todos los que trabajábamos en las empresas, en ese grupo de empresas. Eso significa que podíamos tener clientes, que podíamos estar en una comunidad, atender a personas y también tener proveedores. Y lo que les contaba hace un rato también, un TO que trabaja tal vez en un tallercito, un iPad o algo así, puede crear un producto, ayudarles a crear un producto, a crear una pyme, una pequeña empresa, y que esa pyme sea proveedora de una empresa. No necesariamente la persona tiene que ser planilla de esa empresa, ¿verdad? Lo que les contaba hace un ratito. Entonces, empresa inclusiva tiene que ser a todos sus stakeholders, no tiene que ser solamente que contrata personas con discapacidad. Tiene que además recibir clientes, recibir proveedores, tener una cultura de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la parte de gobernanza. Como les decía, ¿verdad? Aquí hay muchas leyes que protegen a las personas con discapacidad y que las empresas están obligadas a, pero hay muchas empresas que se van por ahí y por allá y al final no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que las empresas dentro del tema de gobernanza, que no lo hablé porque no lo vi tan inmerso, pero bueno, al final aplica. El tema de gobernanza es que la empresa tiene que cumplir con todas las leyes donde se instaló. Entonces, si hay leyes que tengan que ver con personas con discapacidad, somos parte dentro de inclusividad. Cómo poder incluir laboralmente a personas en situación de discapacidad tipo mental, psíquico y visceral, las cuales son más discriminadas por las empresas. Sí, entiendo perfectamente. Hay muchos mitos que están detrás, ¿verdad? De una discapacidad mental. Es más mito que otra cosa. Y lo entiendo perfectamente. Y nosotros como TEO tenemos esa oportunidad de entenderlo, pero hay gente que no. Entonces, podemos intentar buscar venderlo o como les decía hace un rato,
que crear una pyme que sea parte de sus stakeholders. Existen varias empresas que son de grupos vulnerables. Entonces, este es un grupo vulnerable que puede proveer servicios o productos a otra empresa, a otra organización. Así que esa organización se está viendo beneficiada por un grupo vulnerable, significa que automáticamente tienen un programa de responsabilidad social, se los regalamos, se los ponemos ahí, ¿verdad? Nada más cómpreme los productos que ellos dan. ¿Qué herramientas inclusivas se usan para personas en condición de discapacidad psicosocial? Bueno, aquí hay un tema. Bueno, aquí nosotros sí, como TEOs, tenemos que crear perfiles, ¿verdad? Perfiles de puestos ocupacionales para detectar si esa persona con discapacidad psicosocial puede ingresar en un puesto de trabajo que no sea peligroso para esa persona y que no se vaya a frustrar. Yo creo que aquí lo que nosotros siempre vamos a buscar es que ni la persona ni el patrón no se vaya a frustrar. Por eso las inclusiones laborales no se hacen de un día para otro, se incluye gente, punto. Pero algo importante también es buscar cuáles son los beneficios que le trae a la empresa una inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ejemplo, una empresa siempre va a buscar retención de personas, es decir, que el personal no se vaya, que no esté rotando tanto y que no se esté yendo porque pierde liquidaciones, tiempos de capacitación, etc. Las personas con discapacidad, aquí hay una empresa que contrata muchísimo personas con discapacidad y ellos comentan que tienen un 50% mayor de retención laboral con ellos. Entonces, crear o buscar cuáles son las ventajas que le pueda dar a la empresa. También se crea un clima agradable. Es un colaborador, compañero, que va a ser más empático que antes. Es un colaborador que va a estar apoyando a ese compañero nuevo que tiene. Entonces, creo que con respecto a herramientas, hay. Creo que el problema aquí es el convencimiento, el quitar los mitos que tengan en las empresas. Porque nosotros podemos elaborar un perfil, podemos hacer match de las habilidades, que algo importante que nosotros sabemos muy bien es que nosotros no nos fijamos en la patología o en la condición de discapacidad, que nosotros lo que evaluamos son las habilidades que tenga la persona. Recuerdo que yo trabajé en un lugar donde quería hacer inclusión laboral y fue imposible, ¿verdad? Yo me sentía súper frustrada y me acuerdo que una vez llegó un muchacho con una discapacidad y yo pude ayudar a hacer ese perfil, ¿verdad? Y me acuerdo que la muchacha de recursos humanos me dice, ¿pero qué tiene? Entonces yo pues tiene la capacidad de hacer esto y esto, ¿pero qué es el muchacho? Como que sí, ¿qué es? ¿Es síndrome de Down? ¿Qué es lo que es el muchacho? Y ya uno, ¿verdad? Es donde esa frustración entra porque uno no ve una condición, nada, uno lo que ve es la habilidad. Y yo creo que eso es donde nosotros nos tenemos que centrar más que todo, hacer como esos perfiles y hacer ese match. ¿Cómo se puede trabajar? No sé qué es SST. Qué pena. Si alguien, Sebastián, si usted me puede decir qué es SST en personas con discapacidad. No entendí, si me la puede repetir. ¿Qué más? Dice, ¿cómo podemos promover el desarrollo humano de las personas con discapacidad? Creo que nosotros tenemos la capacidad de promover habilidades, de promover no solamente unas destrezas de conocimientos, sino también las habilidades laborales para que esa persona pueda mantenerse en un espacio de trabajo, cumplir una jornada, darle entendimiento a los jefes, saber trabajar colaborativamente. Creo que todas esas capacidades nosotros también podemos ayudar a hacerlas crecer. Ventajas, desventajas, les decía hace un rato del tema de hacer prácticas supervisadas de muchachos con discapacidad. Dentro de las ventajas está que mientras se está haciendo el proceso,
hay un acompañamiento completo. Así que uno puede ir detectando cuáles son las debilidades que tenga esa persona que se pueden maximizar. Y si no se puede maximizar, ¿cómo hago para que la empresa pueda hacer una adaptación al puesto, ¿verdad? Entonces, creo que la inclusión laboral siempre tiene que ser en pro de las dos partes, porque si no se van a frustrar una de las dos o las dos y eso va a terminar mal. ¿Cuál es el proceso de inclusión laboral para la comunidad LGTBI? ¿Sí? Nada, es un grupo vulnerable todavía, aunque no lo crean. Hay empresas, bueno, por dicha la ISO 26000 lo habla, me parece que hay empresas que eso no lo toman en cuenta, que es parte de todo bien. Por dicha, pues aquí en Costa Rica sí se está buscando la igualdad de oportunidades sin ningún problema. Y que yo sepa, por lo menos hasta donde, en los lugares donde yo he trabajado, nunca se ha discriminado por esa razón. Salvo algunos comentarios que puedan salir de algunos colaboradores, entonces se tiene que hacer como una concientización en colaboradores, en los trabajadores que van a estar, así como cuando entra una persona con discapacidad, que hay que hacer una educación o una concientización sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, pues eso también implica un lenguaje inclusivo. Pero los lugares donde yo he trabajado no se toma tanto en cuenta, ¿verdad? Esto es las habilidades que tenga la persona y punto. Sí, nosotros pues nosotros nos concentramos en habilidades, nosotros nos concentramos en las destrezas. Y cuando se logró maximizar, ¿verdad? El tope, la habilidad de alguien, entonces lo que sigue es ir acaparándolo, ¿verdad? Ir igualándolo con un tema de adaptaciones a los puestos y a las funciones y a los propios colaboradores, educación. ¿Qué más? Dice, desde terapia ocupacional, ¿cómo podemos promover el desarrollo? Ya eso leí. ¿Qué debe ser la intervención con supongo que persona con discapacidad que tenga más de una interseccionalidad? Qué pena, no entiendo la pregunta. ¿Me la pueden repetir o me la pueden explicar? Cómo romper los mitos que actualmente se tiene en la sociedad frente a un empleo de personas con discapacidad. Los mitos están y ahí van a estar durante mucho tiempo. Aquí lo que nos toca es concientizar, dar charlas a empresas, yo me agarré de la responsabilidad social, yo estoy así agarradísima de ahí, ¿verdad? Y es donde yo me meto. Hay muchas empresas que tienen programas de responsabilidad social, entonces hay que educar a esas empresas un poco, ¿verdad? Entrar dentro de la parte de concientización, porque en la ISO 26000 viene muy claro, es que está tan claro el tema de la inclusión, de grupos vulnerables en todos los aspectos, en todos sus stakeholders, que es agarrarse de ahí. Por dicha, cada vez son más las empresas que están desarrollando programas de responsabilidad social y uno tiene la oportunidad de calificar esos programas de responsabilidad social, ¿verdad? A ver qué tan responsables son o si nada más donan a X lugares. Los mitos ahí están y van a quedar. Aquí lo que nos toca a nosotros es educar, ¿verdad? Es concientizar dentro de mi trabajo de consultora, dar capacitaciones a empresas, a colaboradores, entrar en un tema de concientización. Yo creo que solamente eso. ¿Qué herramientas inclusivas se necesitan para personas en condición de discapacidad? Ya solo leí también. Yo creo que ya. No sé si me falta alguna pregunta. Ok, Sebastián me dice seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver. ¿Cómo pueden trabajar seguridad y salud en el trabajo en personas con discapacidad que pueden participar? Salud y seguridad en el trabajo. Ok, lo que entiendo, Sebastián, a ver si me doy a explicar.
en salud ocupacional, cómo puede trabajar una persona con discapacidad o, no, o la persona de salud ocupacional, cómo puede hacer para trabajar con personas con discapacidad. Voy a decir las dos. Vamos a ver, nosotros tenemos la capacidad de conocer riesgos. Hace unos días un colega que trabaja en un CAIPAD, que es muy carga y está haciendo inclusiones laborales a sus muchachos, a los muchachos que trabajan en el CAIPAD, me estaba preguntando sobre la señalización, ¿verdad? De salud ocupacional. Y entonces resulta que como están ahorita en la casa, entonces la tarea que él les está dejando es poner en su casa una señalización de salud ocupacional. Entonces en su momento él me pregunta que si se puede poner nada más como en los químicos, una X, en la entrada, una X, ¿verdad? Donde no ir o etcétera. Yo también, bueno, yo tengo un técnico en salud ocupacional, entonces lo que hice fue que pasé la señalización legal, cómo se maneja, ¿verdad? Legalmente, que creo que es una señalización universal. Y entonces a los muchachos en donde él está trabajando en el programa de inclusión en empresas, los que tienen las habilidades y destrezas actualmente desarrolladas para hacer un programa de inclusión real, a ellos la tarea fue, en lugar de nada más poner una X, es ubicar, qué sé yo, el símbolo de riesgo eléctrico. Es a dónde dónde lo va a colocar. Entonces el muchacho tiene que dibujar ese símbolo de riesgo eléctrico y tiene que irlo a pegar, no sé, a la cocina o a los paneles, a la caja de breaker. El símbolo de producto químico, a dónde se va a ir a colocar. El símbolo de salida de emergencia, el símbolo de... Entonces, con eso nosotros estamos educando a la persona con discapacidad para que se vaya familiarizando con la señalización que se va a encontrar en cualquier empresa, con temas de seguridad ocupacional. Así que cuando ya él llegue a capacitarse, que ahí las capacitaciones de las empresas, nosotros como TEO tenemos que participar para adaptar ese proceso de capacitación también, pero ya en ese caso, yo cuando trabajé en salud ocupacional, yo tenía que hablarles sobre esas señalizaciones a todos los colaboradores. Ya ellos van con un paso adelante, ya ellos saben qué es la señalización, qué significa riesgo químico, qué significa riesgo de caída en las escaleras. Entonces ya todo eso ellos lo van integrando. Ahí ya vamos desarrollando destrezas, habilidades que cuando lleguen a una empresa no tengan que capacitarse nuevamente o su capacitación vaya a ser muy fácil porque ya ellos lo saben. Entonces, en salud ocupacional podemos ir integrando diferentes temas y también nosotros como TEO conocer cuáles son las capacitaciones, cuáles son las políticas y lineamientos de salud ocupacional que tiene la empresa para irlo adaptando al concepto, ¿verdad?, del muchacho, para irle explicando a los muchachos cuál es esta parte. Eso por un lado. Luego, ¿cómo trabaja una persona o cómo integrar una persona con discapacidad en el ámbito de salud ocupacional? Bueno, pues aquí no sé cómo se trabajará en otros países. Aquí nosotros manejamos comisiones de salud ocupacional que tienen que ser una parte del trabajador, otra parte del patrón, y en esas comisiones tienen que participar todos. Eso quiere decir que sí tenemos que tener un conocimiento, una capacitación de los trabajadores. Muchas veces lo que hacen es que los brigadistas, se puede capacitar a un muchacho brigadista para esto, se puede ir integrando en los talleres o en los CAIPAD de aquí, ¿verdad? Integrando el tema de brigadas, integrando el tema de, o sea, ir familiarizando a la persona con esos temas de seguridad humana y de salud, ¿verdad? También ir trabajando en el tema de prevención, entender cómo la persona está haciendo ciertos trabajos para buscar la prevención de la persona. Entonces creo que ahí es un tema de práctica y de insistencia con los futuros oferentes a un puesto de trabajo. Creo que por ahí anda el asunto. Intervención de una persona que tenga más reflexión, mujer, visa, incluida laboralmente.
No entiendo lo que dice Nato Trujillo. Okay. En esto de responsabilidad social me gusta porque habla del grupo vulnerable, entonces creo que al final de cuentas grupos vulnerables son todos y nosotros podemos trabajar en cualquiera de los ámbitos. Me re que te pasé de la hora. Uy, no le estoy escuchando. No le escucho. Aún no le escucho. Tengo el audio full. Hola, Franchela. Hola. Bueno, creo que tenemos ahí un poquito de inconvenientes con el audio de la profe, entonces, bueno, lo que te queríamos decir es que pues hicieron falta dos preguntas que se pasaron. Una es de Ludis, que ella pregunta cómo se toma esa responsabilidad de las empresas, cuál es la percepción desde adentro, empleados, jefes y trabajadores con personas con discapacidad, y la de Javier Orlando. Entonces te dejo para que por favor las respondas. Entonces, con respecto al tema de responsabilidad social, les decía que es un tema que está muy de moda, por dicha, en las empresas. Entonces, el tema de inclusión laboral, cuando es una empresa que está haciendo, tiene programas robustos de inclusión laboral, se lo toman muy bien, siempre y cuando tengan antes una capacitación previa al resto de trabajadores. Yo conozco una empresa que está haciendo inclusiones laborales muy de lleno, pero por un tema que uno de los gerentes tiene un hijo con discapacidad y él entra, ¿verdad?, en ese conflicto y en ese razonamiento de las capacidades que tiene su hijo, que no las entendía anteriormente. Entonces, él ahorita es un referente en empresas en Costa Rica porque él está trabajando en concientización. Su hijo trabajó en esa empresa, ¿verdad? Cuando creció, él empezó con todo esto del tema de inclusión laboral desde que el hijo estaba en la escuela. Su hijo trabajó en esa empresa, luego fue a trabajar a otra empresa y en otra, porque él ha sido capaz de concientizar con una experiencia propia.
Así que esa es una de las empresas que más personas con discapacidad contrata porque ellos tienen ese conocimiento extra, ¿verdad? Al convivir con una persona con discapacidad. Pero cuando ya una empresa quiere entrar en un programa de inclusión laboral dentro de su planilla de personas con discapacidad, lo primero que hay que hacer, pues también nosotros, es entender que un programa, un proceso de inclusión laboral funciona como cualquier otro. Es decir, habrá momentos frustrantes donde la persona no quiera seguir trabajando, que me ha pasado, o donde la persona nada más decía ya no dejar el trabajo botado, hacer mal su trabajo, hasta procesos donde se quedan durante muchísimos años y crecen en la empresa. Entonces, lo primero que hay que entender o hacer entender a las empresas es que no es una persona, punto. Okay. Al ser una persona puede ser tan bueno o tan malo trabajador como cualquiera que vayan a contratar. Okay. Si en una empresa tiene una rotación de un 25%, un 50%, que no se vaya de las expectativas de que esa persona con discapacidad se va a quedar y punto mucho tiempo. Pues sí, tiene un margen de quedarse mucho más, pero no significa que todos. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que trabajar es en la concientización de entender o de entrar a entender que antes de una discapacidad hay una palabra que se llama persona. Persona como cualquier trabajador que pueda hacer su trabajo bien, a veces puede hacerlo mal, a veces puede amanecer de buenas, otras veces no, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que sí buscamos agarrarnos de la responsabilidad social es porque lo dice muy claro, que no podemos discriminar a grupos vulnerables y que tenemos que crear espacios de trabajo. Entonces, ya con eso nos agarramos, ¿ok? Entonces, ahí yo creo que la presentación va a quedar para que puedan leerse ese documento, búsquenlo ahí en algún lado, tal vez lo puedan encontrar, descargarlo, comprar la ISO 26000 como tal, para que puedan leerlo y puedan entender y puedan vender más un tema de inclusión laboral como responsabilidad social. Ahora, nosotros sabemos que un tema de inclusión laboral no se hace rápido, sabemos que es un proceso, sabemos que puede ser exitoso durante un tiempo y luego no, puede pasarte todo, porque vamos a lo que les decía hace un ratito, antes de la palabra discapacidad está personas, así que como cualquier persona. Entonces, yo creo que aquí es un tema de concientización y si una empresa tiene programas de responsabilidad social, entonces por ahí le entramos. Es la forma clave para poder entrar. ¿Y cuál era la otra pregunta, Aura? ¿De quién era? Javier Orlando ¿Y Manosalva. ese dónde está? ¿Usted me lee la pregunta? Sí, claro. ¿Qué estrategias se aplican con la discapacidad mental y psicosocial en su país? Ok, aquí vamos a ver, nosotros tenemos la ley de impuesto de la renta para contratación de cualquier persona con discapacidad, no solamente mental o psicosocial. Luego hay bastantes compañeros, bastantes colegas que están trabajando en los procesos de inclusión, que trabajan directamente con la población. Muchos lo que están haciendo es creando pymes. Entonces, una vez que crea una pyme, una pequeña empresa, y entonces aquí lo que se busca es tal vez no tanto o si se puede la inclusión, es lo que buscan los compañeros, pero la mayoría están formando pymes. La pyme, les decía hace un rato, que es parte, puede ser parte de un stakeholder de una empresa. Entonces, una empresa puede agarrarse de tener una inclusión laboral solamente por contratar una pyme de personas con discapacidad. Sé que mis compañeros, mis colegas están trabajando muy de lleno en la inclusión laboral y también sí trabajan muy de lleno con emprendimientos, ¿verdad? Con pymes. ¿Qué más? Legalmente, en todos lados se habla de discriminación, de evitar la discriminación, de adaptar los puestos de trabajo en la ley 7600, del impuesto de la renta, que una vez que se comprueben personas con discapacidad en una empresa, y si hay un gasto adicional, que ese gasto puede ser físico o incluso de capacitación,
Entonces, si hay una curva de aprendizaje un poco más lenta y eso implica más cantidad de horas capacitación, eso se puede ir metiendo dentro del impuesto de la renta. Entonces, es básicamente eso. Aún así, como en todo lado, ¿verdad? O sea, hay que irlo vendiendo, hay que irlo entendiendo y hay que concientizar. Esa es nuestra bandera, concientización. Y ahora yo me agarro de la herramienta de responsabilidad social empresarial, de donde yo me estoy agarrando más de lleno, porque muchas empresas no quieren acogerse al impuesto de la renta porque solamente es un beneficio, no es una obligación. Y con respecto a la obligación de contratar personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad o de la condición que tenga, del 5% de personas, pero en empresas públicas, y no obliga a las empresas privadas. Y en empresas públicas también se van como por un lado y por el otro, que no hay plazas, etcétera. Aunque conozco muchas personas con discapacidad que están trabajando en empresa pública, ¿verdad? Que sí forman parte de ese 5%. Y sí se les dan todos los beneficios que se requieren, todo el tema de, o sea, no se puede hacer despidos cuando hay una discapacidad, cuando hay una enfermedad mental, o cualquier enfermedad, incluso cuando hay problemas de alcoholismo o drogadicción, cuando hay un tema de adicción, se toma como una enfermedad, así que no se puede despedir a la persona cuando tiene alguna crisis, ¿verdad? O algún cuadro, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí se protege al trabajador, sí se le brindan las ayudas necesarias para que la persona vaya, se hospitalice o vaya a algún centro de integración. Entonces, y en ese caso la empresa no lo puede despedir. Entonces, creo que por ahí anda el asunto, pero ya la inclusión como tal, ya tratar o incluir a una persona dentro de un proceso de recursos humanos, que es donde más cuesta, ya cuando empiezan el proceso de selección, ahí es donde nosotros tenemos que, pues, entrarle a los gerentes de RH para ver si en algún momento se concientizan. ¿Qué más? Bueno, no, pues nada, Francela, pues darte un agradecimiento por brindarnos este espacio tan enriquecedor, pedirles disculpas a todos los asistentes por el problemita que tuvimos de conexión al final, y pues igualmente darle las gracias también por la participación y los esperamos en el próximo live. Y bueno, pues gracias a ti también por participar en nuestro proyecto. Bueno, gracias por la invitación, con mucho gusto. Cualquier duda pueden dejar por ahí mi correo y mi teléfono por si me quieren escribir. Se les puede quedar en el Facebook, ahí lo puedo poner ahora un ratito. Sí, claro, en los comentarios. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y pues... bueno, hasta luego.